podemos ir viendo y para eso nos va a ir proporcionando cada uno de los tipos de información que vayamos a utilizar. A nivel empresarial, normalmente lo que vemos aquí en el NIRPOD es lo que ustedes realizan o han hecho estudiantes en residencia profesional. Han configurado, vean ese esquema gigantesco que han hecho y lo han hecho más para un entorno empresarial. El anterior podemos ver que era como para que yo ponga en mi casa, ¿no? A nivel LAN, a nivel de 4 o 5 computadoras que se tengan conectadas. Quiero conectar un firewall, quiero bloquear a mi hermanito, quiero bloquear a mi papá de ciertas situaciones, lo configuro y lo hago, ¿no? Que es a nivel LAN. Pero ya a nivel empresarial, vemos que ya entra un poquito más sofisticado lo que es esa situación, en donde normalmente lo que protege la empresa es a sus servidores. Ahí podemos ver un servidor de internet, podemos ver un servidor de mail o todos los servidores que nosotros estamos realizando. Y podemos ver la diferencia entre dos zonas que se están manejando. Una zona que está desprotegida, donde cualquiera que pretenda hacer un ataque DNS, no sé, un ataque de fuerza bruta o diferentes ataques que deseen realizar, esa zona desprotegida pueden acceder a cualquier parte de la información que se tiene. Pero podemos ver que tenemos una zona protegida con el firewall, los mismos servidores, solamente que teniendo el bloqueo que es el firewall, ¿no? Entonces vamos a tener como que una capa más de protección en ese sentido o en esta zona. Y normalmente, ¿cómo se le conoce a esta zona que protege a nuestros servidores? Es como el famoso DMZ o zona desmilitarizada. Es lo que se protege para nuestros servers o nuestros servidores. Y a nivel empresarial es lo que configuran o lo que han hecho normalmente nuestros estudiantes a nivel residencia profesional, ¿no? Entonces es un poquito más avanzado esa situación. Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que quisieran comentar? ¿O algo que no haya quedado claro? Si no tienen ninguna duda, pueden colocar no en el... Pero sus no, aunque sea en el chat. Si no, estoy entendiendo que tienen alguna duda. Todo bien, gracias, Josué. Gracias. Solo para ver que no se estén durmiendo, por eso hago que escriban. No crean que es por mala onda. Ok, bienvenido, Antonio. Correcto, muchas gracias. Ok, hasta ahorita estamos tocando lo que es el tema teórico, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte práctica, ya empezar a implementar todo lo que es esta situación de nuestro firewall. De todas maneras, ustedes pueden ir dándole seguimiento al NIR, porque ahí vamos a estar viendo todo. Ya tiene el material también en Moodle de lo que vamos a estar realizando para esta segunda unidad, pero ahorita tocamos ese tema. Vamos a aguantarnos y ver la parte que nos está explicando el profesor. Ok, vamos a seguir con nuestro NIRPOD y ahorita vamos a ver el conjunto de reglas de un firewall. Como yo les platicaba anteriormente, cómo lo manejan en la institución y es donde podemos ver de la manera más práctica este firewall. Nuestro WatchGuard que maneja implementa o tiene un software muy especial. Cuando es de hardware, eso sí les digo, trae un software específicamente de configuración, donde lo que hay que configurar, ¿qué son? Son reglas. Esas son las reglas que nos permiten a tener acceso. Si tengo dividida mi red, no sé, edificio académico, edificio administrativo, edificio A y B, edificio de posgrado, entonces ya tengo todos mis edificios segmentados durante la red. Ahorita lo que va a hacer el WatchGuard es elegir qué accesos o qué es lo que quiere ver cada uno de los puntos que se vayan realizando, que se vayan determinando dentro de mi red, o qué quiero ver, ¿no? ¿Qué quiero, qué paquetes quiero que se envíen, qué paquetes no quiero que se envíen, que salga, no salga? Entonces, todo eso lo voy a estar viendo en esa parte. Y podemos ver ahí algunas, esos son como que lenguajes coloquiales, o sea, lo que nosotros todavía no son reglas que vamos a configurar en nuestro firewall. Entonces, vamos a estar viendo que tienen tres, o podemos identificar tres tipos de reglas, ¿no? El aceptar, el accept, el denegar, el drop, o el maze, que es el enmascarar, que vamos a ver. Y ahí nos podemos decir
Nos dice que normalmente que cuando arranca un firewall, la política por defecto es aceptar todo. Como cuando ustedes tienen un sistema operativo virgen, podemos decir, hombre, un sistema operativo nuevo. Entonces, su firewall, si no instalan un firewall por defecto o una situación como lo trae, por ejemplo, Linux. Linux, si tú no le configuras qué quieres bloquear, viene por defecto todo aceptar. Entran, acceden, todo lo demás. Entonces, por defecto, la política es aceptar cuando consultemos las reglas. Y ya a partir de la segunda línea podemos ver cuáles son la parte de aceptación, bloqueos y enmascaración que va teniendo nuestro sistema. Entonces, dice el número 2, todo lo que venga de la red local al firewall, aceptar. Ahí tiene un orden que es todo lo que venga de la red, acéptalo. Entonces, ahí nada más voy a estar configurando eso en el firewall. Dice la tercera, todo lo que venga de la IP de mi casa al puerto 22, que es SSH, acéptalo. Entonces, es lo que yo voy a configurar y el administrador es lo que necesita, ¿no? De acuerdo a sus servicios. El cuarto, todo lo que venga de la IP de la casa del jefe al puerto TCP 1723, acéptalo. Ahí podemos ver cuál está diciendo. Creo que los demás es para una página, para red local, la parte de enmascaración y vaya al exterior. Y la parte de la denegación dice, todo lo que venga del exterior al puerto TCP1 al 1024, denégalo, al igual que el 3389. Y de UDP también del 1 al 1024. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta regla si lo podemos ver de manera ya como un solo elemento? Si lo vemos como un solo elemento, esta configuración, podemos ver que los servicios que va a tener habilitado esta persona va a ser red local 22.1723 y 123. Pero si quiere, por ejemplo, aquí, no sé, quiero activar el puerto 21, por ejemplo, un FTP dentro de esto, no voy a poder hacerlo porque ya tengo configurado que este servicio y en el orden que los tengo colocado, no acepta el servicio 21 o el puerto 21. Y tengan en cuenta algo que ahorita vamos a ver más adelante, que si yo lo pongo, por ejemplo, no sé, después de UDP 1 al 1024, pongo la regla, no sé, todo lo que venga de la IP de mi casa al puerto TCP 21, aceptar. No va a funcionar y ahorita vamos a ver por qué no va a funcionar, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. El puerto 21, si yo quiero acceder por FTP ante ese firewall, como no lo tengo configurado y porque tengo denegado del 1 al 1024, entonces jamás voy a poder acceder a esta parte. Ese es el conjunto de reglas y el establecer un orden va a ser muy eficiente para esta parte del firewall. Entonces, vean todo eso no como reglas separadas, sino como que una configuración para una computadora, todas estas reglas está dando, ¿vale? Entonces, así se van configurando y ese es el término como que para cualquier ser mortal pueda leerlo y pueda entenderlo. Ok. Hay dos maneras de implementar un firewall. Vimos una tercera que es el de enmascaramiento, que más bien es por la parte de los paquetes y los filtros y todo lo que se va manejando en ese sentido. No se utiliza tanto este de enmascaramiento o el maíz que se conoce, ¿no? Los que mayormente se utilizan, ¿qué es? Acepto o deniego. Son los dos que hago normalmente en esta parte, el aceptar o el denegar. Son dos puntos que vamos a estar manejando en esta sesión, el accept o el drop. Así lo conocemos en ese tema. Aquí algo importante, que es lo que les decía en la parte del por qué, si yo coloco en la parte final de lo que son las reglas aquí, no me va a registrar o no me va a obtener el servicio 21. ¿Por qué creen que si yo pongo aquí al final de donde dice todo lo que venga del exterior al puerto UDP del 1 al 1024 de negar, si yo pongo ahí abajo todo lo que venga de la IP de mi casa al puerto TCP 21 aceptar, no va a funcionar o también va a seguir marcando bloqueo? Vamos a elegir a alguien que nos pueda ayudar, que no haya participado. Pedro Kushim, ¿por qué crees que no funciona si yo al final coloco estas reglas? Si todo está bien, le coloco aceptar y todo, y al momento de hacer el momento de utilizar mi servicio de FTP, no me lo acepta.
No sé, profe. Sería un... Leyendo tu regla que te dice aquí, la de importante, dice, el orden en el que se ponen las reglas del firewall es determinante. Normalmente hay que decidir qué se hace con un paquete cuando se va comparando con cada regla hasta que se encuentra una que la afecta y se hace lo que mismo esa regla te acepta. Después de eso, no se mirará qué es lo que pasará si tú haces un FTP y lo agregas al final. ¿Por qué no crees que lo acepte? Siento que hay una contradicción entre reglas. Ok, sí, hay un poquito de la contradicción, ¿no? Porque es como que ese del 1 al 1024 estoy denegando y pues cuando lo quiera acceder no va a poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo yo haría o cómo yo acomodaría para que el puerto 21 pudiera funcionar en este firewall que estoy viendo en Nearpod? ¿Dónde colocarías esa regla? Antes de... O sea, al principio. Al principio no, antes de política por defecto aceptar. No. ¿Dónde lo colocarías para que ya quede al 100? Después. Después, entre política y todo lo que venga de la red local, a firewall aceptar. Sí, parece. Ok, gracias, Pedro. Sí quedaría, pero respetando la parte de lo que tiene el orden, fíjense en las primeras reglas donde aparecen los tres puertos, el 22, el 1723 y el 123. Si nos está dando un orden que ahí estamos colocando lo que son nuestros puertos, pues ahí podríamos incluirlo, pudiera ser entre el 22, 1723, 1, 2, 3, que nosotros coloquemos esta regla y va a funcionar nuestro servicio FTP. ¿Por qué? Porque está antes de lo que dice la regla, dice que todo lo que venga del exterior al puerto TCP 1 al 1024 de negar. Lo que esté después de esta regla no lo va a aceptar. Todo lo que esté antes sí lo va a aceptar. Ahí si yo meto la regla antes de esta del 1 al 1024 lo acepta. Si lo pongo después, jamás va a estar accediendo. Y es algo que pasa siempre. Maestro, tengo configurado bien mi regla, todo está en orden, todo está bien, pero lo que les falla a veces es el orden de las reglas. Entonces quiere decir que el orden aquí se afecta. ¿Qué es lo que quieres configurar? ¿Qué es lo que quieres aceptar? ¿Y qué es lo que quieres denegar? Como que está diciendo estas reglas, acéptame todas estas, pero acuérdense que normalmente cuando hacemos un testeo con Nmap o Setmap, dejamos puertos abiertos y puede ser que un atacante entre por un puerto y ataque. Entonces, lo que hace el firewall en ese momento dice, ¿qué quieres abrir? Quiero configurar 21, 22, 3306, 25, pero ya que ya tengo, solo son los únicos servicios que va a utilizar la máquina. ¿Y para qué necesito dejar abiertos los demás? Entonces, lo que hago, cierro los demás y pues cuando un atacante quiera, no sé, atacar el 80 que no está configurado ahí, como lo tengo bloqueado, no va a funcionar. Entonces, por ahí va la cosa o el sentido del por qué escorar las reglas y el orden de mis reglas que vaya a estar estableciendo, ¿sale? Entonces, empieza a jugar con nuestra mente y la forma de cómo queremos colocar nuestro esquema de configuración del firewall. Entonces, por ahí más o menos. Entonces, así va quedando el orden y la instrucción. Ok, hasta aquí, antes de que pasemos a una actividad, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo con las reglas, que hasta el momento solamente estamos viendo términos coloquiales y el orden, cómo se va estableciendo. ¿Alguna duda que tengan en cuanto a esto? Que hablen ahorita para que los podamos aclarar entre todos. Ok, creo que no tenemos dudas. Vamos a continuar entonces con lo que es el tema. Y ahorita vamos a participar con lo que es un muro. Aquí en NIRPO tenemos un muro para que podamos colocar lo que hemos visto hasta el momento. Y vamos a ver, este firewall a nivel
personal a ustedes, ahorita que ya conocemos las reglas, ya sabemos la definición, a nivel personal, o si ustedes les dicen, vamos a desarrollar un proyecto de firewall, ¿cuál creen que sea la utilidad final de este firewall? Podemos ir colocando ahí nuestra definición, ya con términos ya un poquito ya más sofisticados, de qué sería la utilidad de ese sistema y cómo podía proteger a nuestro sistema operativo o a nuestros servicios que manejan nuestro sistema operativo. Entonces, por ahí va la pregunta de esta situación. Y podemos ir viendo, una vez que tengamos la respuesta, todos los comentarios de nuestros compañeros, y ahí le podemos ir regalando un like o una definición. ¿Sale? Entonces, tenemos 250 caracteres para ir colocándonos. Ok, ya veo que Grisel se pudo conectar, creo que tenía algún detalle, veo que ya estás aquí, Gris, con nosotros. Ok, entonces podemos ir colocando aquí nuestra utilidad, ya manejando términos, sistemas operativos, cómo protego los servicios de mi sistema que yo tengo, mis servidores, cuál veo la facilidad del firewall. Entonces, puedo ir a esos conocimientos, ya nos abrió nuestra mente qué es un firewall y por qué viene. A veces nosotros ni lo configuramos en nuestro sistema, solamente para, no sé, estoy jugando la parte no sé, andamos, algún videojuego en específico, algo Halo, por ejemplo, ¿no? Y me aparece ahí, permitir la red que accedan otras personas, permitir, mientras el juego funcione, yo le pongo la regla, ¿no? Entonces, ese permitir, estoy estableciendo reglas dentro de lo que es mi firewall de bloqueo, o sea, de Windows o el que trae por defecto mi antivirus, donde yo le estoy diciendo, entra. Entonces, si en algún momento dado yo recibo un ataque de una persona y voy a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde recibí un ataque? Ah, recuerdo que le di permisos al sistema para que entre y yo le di ese permiso o esa autorización. Entonces, una vez que yo tenga permitido, acuérdense que el permitido se queda así fijo, mientras esa regla no se borre o no se manipule o modifique, entonces se va a quedar como permitido y ustedes ni en cuenta y esa parte o ese acceso remoto, por ejemplo, que abren ustedes, se queda abierto. Vale, entonces, pues vamos a conocer algunos de los firewall a nivel ya Windows que ustedes tienen. Este nivel Windows ustedes lo pueden utilizar, traen dos versiones Zone Alarm, lo trae como manera Pro y como manera gratuita. Nosotros podemos utilizar el de gratuita que podemos ver aquí en la pantalla, el de en medio que es el que nos implica. A comparación de otros antivirus que traen ya por defecto el firewall, Zone Alarm nos permite configurar a detalle esas reglas que vimos anteriormente, bloquear puertos en específico, tener reglas de acceso. Entonces, tal cual nosotros podemos hacer de manera gráfica, podemos ir configurando ese firewall y nos va a servir, porque lo importante es aprender a configurar reglas y a nivel Windows, pues nada más activar, desactivar y ver que funcione en el sistema que yo voy a estar haciendo o protegiendo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, conocer cuáles hay y cuáles existen. Existen un chorro más, pero este en específico yo lo he utilizado y nos permite configurar reglas muy en específico. También tenemos otro que es el Comodo Firewall. Hay un Comodo solo antivirus y hay un Comodo Firewall, que también este tiene la parte de firewall, perdón, donde podemos hacer lo mismo que Zone Alarm, podemos configurar directamente reglas en específico, puertos en específico, páginas que no quiero que se vean en específico, entonces puedo ir colocando toda mi configuración y me permite hacer todo eso. Esos son dos que yo he trabajado, que he utilizado y que nos permiten hacer el desarrollo, pero hay más que nosotros podemos utilizar, ¿sale? Entonces, esto es lo que tenemos en cuestión de Windows, nosotros podemos utilizar de manera gratuita y nos permiten también protegernos, además de ser firewall, de ataques que nos permitan realizar. Pues a nivel Linux tenemos hay muchísimos también, ¿no? Hay mucha variante, mucho término. Un primer acercamiento hacia lo que es un firewall a nivel Linux, nos recomiendan utilizar lo que es iptables. Me imagino que ya lo habrán utilizado para conocer algunas prácticas o lo han hecho, o si es la primera vez que ustedes lo utilizan, pues esta es la apariencia, modo consola que nosotros tenemos de iptables, donde podemos conocer quiénes tienen acceso, cuáles son nuestras reglas de negadas, todo lo que nosotros manejamos a través de unas líneas de comando.
Este viene por defecto instalado ya en nuestro sistema, el sistema Linux que manejamos, no tenemos que instalarlo y nos permite hacerlo. Otro que he utilizado también es el IPCOP, ahí se los coloco ahí en el chat, que la ventaja que tiene a comparación del que podemos ver que es el iptables, que tiene un entorno, o cuando tú instalas esta parte del firewall, te trae ya una dirección IP junto con el puerto que habilita para que tú lo puedas ver de modo gráfico. A veces nos piden a nosotros, ¿no? Instálate un firewall y hazme un reporte final donde yo pueda ver todos los accesos que se tengan, qué está denegado, qué puertos bloqueados, qué páginas bloqueadas. Entonces, a veces nosotros decimos, chin, hacerlo aquí en iptables, que es de modo consola, como que se ve feo. Y si se lo presento a mi jefe, solo va a ver letras blancas, negras, números, y no lo va a interpretar. Entonces, ese IPOP que les puse aquí en el chat, nos permite tanto manejarlo modo consola, como pasarlo a una máquina Windows y con esa dirección IP que nos da al momento de instalarlo y con el puerto que habilita, poder verificarlo y abrir un modo consola, un modo gráfico donde podemos ver tanto las gráficas, el acceso, modo de CPU, destinatarios, bloqueos. Entonces, ese es muy recomendable cuando si en manera empresarial se los piden, utilizar ese IPCOP, ¿no? Que no es muy difícil, solamente necesitan tener lo que es el ISO, que no pesa más de 100 megas, lo instalas en tu modo virtual, lo configuras, o también si lo tienes una máquina con una partición, lo configuras, porque es un sistema operativo, ¿no? Que se configura y ya tú ya lo tienes listo, ya. Solamente lo corres en cualquier máquina que esté conectada a la misma red y vas a poder ver las opciones que tienes de tu firewall, ¿no? Con un usuario y contraseña. Entonces, eso es lo que maneja estos sistemas a nivel Linux. Lo que vamos a utilizar para esta primera práctica, vamos a utilizar y vamos a comenzar con iptables. Ya para nuestro proyecto final, ya podemos llegar a la parte de lo que es un firewall en Linux, ya con modo gráfico que podemos transmitir en Windows y generar gráficas, reportes y todo lo demás en amplitud, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el iptable para agarrar las primeras nociones en un firewall y empezar a configurar todo esto, ¿no? Y aquí podemos ver el modo gráfico. Esa es una captura de pantalla hecha desde Windows, que es donde se verifica y puedo ver lo que yo vería en modo consola, ya lo veo en modo gráfico, donde yo puedo analizar todo lo que yo tengo abierto, cerrado y todo lo que yo manejo dentro de mi sistema. Entonces, es un buen firewall este IPCOP que nos permite hacer estas configuraciones. Vale, entonces vamos a ir continuando para que vayamos terminando. Ok, entonces pues vamos a ver antes de esto, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con el software que ya conocimos, que ya pudimos observar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál fue la última pregunta, profe? Dicen. Ah, ok. Es nada más si tienen alguna duda, Yari, ¿tienen alguna duda sobre esto? Y platicando. Ok. Creo que ya no tienen dudas. Vámonos a lo que nos truje Chincha, que es realmente por qué los tenemos aquí. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es la parte de iptables, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara para ver un poquito de lo que es este sistema. Y ustedes me dicen si se ve mi escritorio, más bien vamos a ver. Se debe ver mi pantalla de Debian. Si la alcanzan a ver, porfa, me dicen en el chat, pueden escribir. ¿Alguien quiere hablar? Escucho por ahí un micro. Sí se ve, profe. Ah, ok. Gracias. Gracias, Eric. Gracias, Samantha. Entonces, vamos a hacer un borrado de aquí. Ok.
Perfecto. Entonces, nosotros podemos verificar, como les había dicho, este es un sistema, podemos decirle, virgen que instalé, que es el Debian 10, para que podamos verificar básicos de IP Tables, lo tienen ahí para que les guste descargarlo. Si ya tiene un sistema y quiere ir con nosotros trabajando, posteriormente ir checándolos, ahí los tienen, los comandos básicos de IP Tables. Entonces, van a ir verificando cada uno de los puntos que se va haciendo en el sistema. Entonces, podemos ver que siempre vamos a ir configurando todo a través de esta palabra, IP Tables. IP Tables es el que nos va a estar funcionando para que vayamos desarrollando todas nuestras líneas de comando y todo lo que tengamos. Entonces, en primer lugar, pues vamos a verificar si tenemos instalado, ¿no? Estamos haciendo todas las reglas y no tenemos configurado nuestro IP Tables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si tenemos este sistema. Entonces, con el parámetro -b en mayúscula, nosotros podemos utilizar y ver que tenemos instalado, ¿no? Yo tengo la versión 1.8.2 de IP Tables para que yo pueda utilizar. Ah, ok, perfecto. Entonces, con esto, yo puedo ir analizando ya que tengo un firewall configurado. ¿Y se acuerdan cómo venía por defecto? Ahí pueden apuntar en el chat. Por defecto, si es virgen un sistema, ¿cómo debería de venir mi firewall configurado? ¿O qué reglas debería tener mi firewall asegurado? ¿Debería aceptar todo? ¿Debería denegar todo? ¿Cómo debería de ser esta parte del sistema? Ahí en el chat lo pueden comentar. Perfecto. Sí, así es, Pedro. Entonces debería de aceptar todo esto. Yo como tengo configuradas algunas reglas, por eso les puse este comando aprovechando, ¿no? Para que lo puedan visualizar. El IP table -f nos permite borrar todas las reglas que tiene. Como ya tenía configuradas algunas, por eso las borré, no se vayan a asustar. Entonces, para verificar que yo tengo todas estas reglas ya aceptadas, el comando para listar las reglas de IP table es -l. Entonces, debería ser que todo tengo aceptadas. Y vean aquí, ahorita vamos a conocer un poquito más sobre esto. Vamos a ver que tenemos aceptado, no, tenemos aceptado y tenemos aceptado. Entonces, así es como debería de venir mis primeras reglas de mi firewall. Todo aceptado. Entonces, si yo quiero hacer un servicio FTP configurado entre Windows y Linux, lo debe de aceptar. Quiero hacer ping entre máquina y máquina, lo debe de aceptar. Entonces, como no tiene ningún bloqueo ni una orden de secuencias entre eso, entonces lo debe de aceptar todo. Aquí lo dice. Entonces, eso es lo que nos está platicando esa situación. Si se van a su NIRPOD, si vamos a seguir avanzando el NIRPOD, entonces ahí nos dicen qué es lo que vamos a estar verificando dentro de la sintaxis. Ahí podemos ver, como decíamos, IP tables. Si nosotros colocamos aquí en particular IP tables en mayúscula, que yo creo que aquí no los rechaza. Si hacemos en mayúscula, no se encontró la orden. Entonces, todo va a ser en la parte de letras minúsculas que vayamos a leer. IP tables, opciones, criterios y dirección objetivo, ¿no? Es lo que vamos a estar estableciendo. Entonces, aquí tenemos lo que es la parte de lo que son las reglas o grupos de reglas. Si ustedes se fijan aquí, podemos detectar que tenemos reglas de filtrado, reglas NAT y reglas Mangle. Las que podemos ver dentro de estas actualmente son reglas, aquí tenemos, son reglas de filtrado. ¿Por qué? Aquí podemos ver a qué le corresponde. Son reglas de entrada, son reglas de forward y tenemos reglas de output que estamos manipulando. Entonces, aquí podemos ver que son reglas de filtrado que se están manejando, ¿vale? Entonces, listan las reglas de filtrado. Pero nosotros queremos conocer, ¿no? Yo también quiero conocer si hay reglas Mangle que me dice, o reglas NAT. Las reglas NAT son las grupos de reglas que permiten aplicarse a partir de la dirección IP de origen y destino. Esas casi no se utilizan, ¿no? Se utilizan más bien en servidores.
Tanto reglas locales no se utilizan. Para DMZs, como lo pudimos ver la configuración de servidores, ahí se utilizan. Y estas manejan las pre-routing y las post-routing. Si nos damos cuenta, aquí en el sistema no puedo ni una post-routing o pre-routing. Entonces no lo manipula tanto directo. Y además que trabaja con el router, ¿no? Directamente. Y el mangle, reglas aplica sobre los flags de los paquetes, directamente sobre la entrega y acceso. Entonces, para conocer un poquito más del por qué o cuáles son mis reglas, si yo quiero conocer las reglas directamente NAT y mangle que tiene mi equipo, entonces voy a colocar esta instrucción iptables -t. ¿Cuál va a ser mi regla a aplicar? Es el NAT. Lístame por secuencia. Entonces, quiero conocer esto en un listado por secuencias. Entonces, me debería aparecer. Ok, aquí me aparecen ya las reglas pre-routing, input y post-routing y out, ¿no? Entonces, ya tengo un poquito más de avance dentro de esto con este comando. Este comando me va a servir para verificar las mismas reglas. Y lo mismo debería aparecer para la regla de mangle. Lo mismo debería de tener. Creo que aparece, es muy similar a eso. Mangle y aparece, ¿no? El pre-routing, el input, el forward, el output y el post-routing. Entonces, es algo similar que se van manejando dentro de esto. Entonces, estos son los primeros acercamientos. Ya vimos cómo listar entonces el primero que es, primero mi versión. Posteriormente este "-f" que borra todas las reglas. Y después este de L que me lista las reglas que están activas, ¿no? Dentro de mi sistema. Y este último nada más para conocer mis reglas NAT y mangle que me aparecen dentro de mi sistema. Si hay, ¿no? Si hay configuradas. Normalmente configuro siempre las de filtrado. Entonces, es lo que voy manejando. Posteriormente ahí tienen lo que es el documento PDF que les mencioné. Ahí tienen algunas secuencias directamente, cómo hacer un borrado de todas las reglas, una cadena vacía, una tabla y elimina reglas. Así solamente son para reglas, ¿no? Específicamente quiero borrar las reglas NAT, porque el "-f", si yo solo lo coloco, solo va a borrar reglas, pero de filtrado. Las de mangle, perdón, cómo aceptar, rechazar o aceptar todos esos puntos para filtrar paquetes si llegan al host, bloquear el tráfico de paquetes, bloquear una página en específico. Quiero bloquear que no entre Google dentro de un sistema, entonces ahí tengo el comando ahí directamente para realizar, ¿vale? Entonces es lo que vamos a estar verificando. Vamos a hacer, para esta manera, vamos a hacer un ejemplo donde nosotros vamos a configurar el denegado de un ping, ¿no? Que la máquina Windows que estoy utilizando actualmente no puede hacer ping a mi máquina ahorita que sea configurado el firewall, ¿no? Ahorita como tengo borrado todas las reglas, aquí no debe haber reglas. No debe haber ninguna regla en específico, entonces no hay reglas. Lo que voy a hacer entonces, voy a hacer verificar. Es el 8 sobre el que está trabajando. Y aquí vamos a verificar. Y aquí estoy trabajando sobre el 6. Correcto. Entonces aquí estoy trabajando en Windows, trabajo el 6 y en Linux trabajo 8, ¿no? Entonces deberían tener acceso en cualquiera de los dos lados, tanto de entrada como de salida. 162, 68.0.6. Entonces, hacia Windows hay envío de paquetes. Para Linux, debería haber respuesta. Entonces, si hay envío de paquetes de igual manera, no hay pérdida de paquetes. Entonces, pues no hay nada configurado dentro de Linux que impida esta parte o esta sesión. Entonces, pues voy a hacer una regla, una sencilla de reglas para que veamos cómo funciona entonces la configuración de este firewall, en donde voy a bloquear lo que es la petición, ¿no? Primero vamos a hacer el bloqueo de lo que es una petición
ICMP, que nadie me acepte o que me diga que hay un bloqueo. Entonces voy a crear una regla dentro del firewall que tengo configurado, máquina firewall que estoy configurando, para verificar todo esto, ¿no? Entonces voy a hacer un bloqueo general, que nadie pueda acceder a esta máquina por medio de ping. Entonces voy a generar mi comando iptables como me indican, -a, generar input, y cuál es el protocolo sobre el que trabaja un ping de un sistema. Pueden colocar ahí en el chat cuál es el protocolo sobre el que trabaja el ping de un sistema. A ver cuál es la tiene. ¿Será TCP, UDP? ¿Sobre cuál trabaja este sistema? De hacer un TCP. Sí es TCP, pero hay uno muy específico, porque si hago TCP va a bloquear pues completamente todo, no solo el ping. Si pongo esta regla, va a bloquear completamente todo. Hay una regla en específica que me dice, bloquea nada más el ping de eso. Y lo podíamos ver, si recuerdan con Wireshark, cuando hicimos con Wireshark, podíamos ver el bloqueo y le decían, hagan ping y todo. ¿Cuál es el protocolo que empieza? Empieza con la letra I. I de iguana. ¿Cuál será? Googleenlo rápidamente, o alguien que abra su micrófono y nos diga cuál es el para el ping del sistema, para que podamos continuar, porque eso es lo que necesitamos apuntar ahorita, para que este comando pueda funcionar. Comienza con I. Ahorita pueden hacer chafa. Ándale, exactamente, Iván. Ahorita pueden hacer chafa, exactamente, Eric. Pueden hacer chafa, les digo, ahorita con la escuela no tenían internet, no pueden buscar lo que les preguntaba el maestro. Ahorita, como ya tienen internet, rápidamente pueden buscarlo, googlearlo de su equipo. Entonces, así es, efectivamente, Erika. Entonces, pero para que podamos continuar y que no nos bloqueemos, ¿no? Porque si ponemos TCP, nos puede bloquear muchísimas cosas. Pero yo solo quiero que me bloquee el ping. Entonces, el ping directamente maneja sobre el protocolo ICMP. Entonces, ese es el que voy a utilizar. Entonces, -p, ICMP. Es una serie nada más de instrucciones, ¿no? Que estamos aplicando. ICMP. El tipo que va a manejar, que normalmente maneja un tipo 8. Echo, menos requests, menos 8, y block. Este comando nos quiere decir que va a bloquear a todos los pings que quieran entrar a mi máquina. No sé, en mi caso tengo conectado 4 máquinas, ¿no? Entonces, una vez que le quieran hacer ping a este firewall, no debería de tener envío de paquetes o debería de bloquearlo aquí. Entonces, eso es lo que nos da la primera. La parte de lo que es el A es la parte de la entrada, el P que va a estar manejando y qué protocolo va a estar utilizando, ahí nos dice. El tipo de que va a estar manejando, a veces les digo que es el tipo 8, a veces no hay que especificarlo porque diferentes sistemas manejan diferentes sistemas, entonces no tanto, ¿no? Y quiero que la parte del drop sea bloqueo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Aquí, acuérdense que vamos a hacer que él bloquee completamente todo. Debería de funcionar. Ok, no me marcó error aquí entonces. Y si hago la consulta de lo que son... Si hago la consulta directamente, ya debería habilitar. Ok, aquí hay una primera de entrada, una regla de entrada se activó, aquí se ponieron de entrada, que me active el protocolo ISMP, ok, dice que destino cualquiera y que sea un bloqueo aquí. Entonces no dice en específico nada, no dice bloquea todo el acceso completo. Entonces, de aquí vamos a verificar, desde aquí hasta Windows debería de tener acceso. O sea que es el ping hacia el 6, debería de tener acceso. No hay una regla en Windows que me bloquee. No, ahorita está desactivado todo en Windows. Entonces, no hay nada. En Windows yo puedo acceder directamente. El que debería de tener el bloqueo directamente, entonces debería ser
Linux. Entonces, no debería de acceder, ¿no? No está funcionando todo esto. Entonces, al momento de hacer aquí el acceso, haciendo ping, ya me lleva un tiempo de espera agotado para esa solicitud. Entonces, está diciendo que desde la máquina Windows hay un bloqueo. Y no solo de esa máquina, ¿no? Si yo entro en mi celular o entro en otras máquinas, pues va a tener un bloqueo esa máquina. Ahí está, vean. Recibidos, enviamos 4, recibimos 0, perdidos 4. Entonces, 100% perdidos. No hay acceso vía ping a través de esta situación. Entonces, estoy viendo que sí está funcionando, sí sirve todo esto del bloqueo, las reglas de IP table que yo voy señalando, ¿no? Entonces, sí va funcionando y sí voy configurando todo eso. Entonces, pues, ya hay algo que aquí, que yo puedo hacer también, pero si en específico yo quisiera que esta regla me aceptara solamente esta máquina que es el 6 de Windows, pero me bloqueara todas las demás, ¿cómo creen que le podría hacer? ¿O qué tendría que modificar en este comando que veo aquí arriba para que me acepte solamente a esta máquina y las demás máquinas no me hagan ping? ¿Cómo creen que tendría que modificar? Pueden dar su punto de vista. ¿Qué tendría que modificar para que me pueda dar acceso a sola esta dirección IP? No podemos ver el Windows. ¿Alguien más tuvo problemas con el Windows que no se pueda visualizar? Creo que me lo bloqueó aquí el sistema. No se vio el Windows. Ok, creo que tenemos detalle. Es que aquí en Firefox bloquea todo. Entonces, por eso no permite, creo, ver el Windows. Déjeme ver. No accede al pin ninguno. No accede al pin ninguno de los dos. Estás haciendo sí, solo estoy compartiendo la ventana de Linux. Es que solo eso me presentó aquí en... Ahorita voy a salir, me voy a dejar de presentar y a ver si voy a compartir toda mi pantalla completa. Pedro, más en específico, estás haciendo la práctica y no accede al ping de ninguno de los dos. Creo que no sé a qué te refieres. Te dejo así. Sí, bro, es que tengo mi máquina virtual y mi máquina de Windows. Y Ajá. quiero hacer ping de Linux a mi Windows nativa y no accede el ping ni al revés. Oye, ¿lo tienes como modo puente? Configurado Sí, sí, modo puente. ¿Y qué direcciones te está dando? ¿Está viendo la misma comunicación? Sí, tengo bien las IPs. Está raro. Ahorita lo checamos, pero voy a ver si se resolvió. Antonio y todos los demás. Ahorita ya pueden ver, esta es mi pantalla. Voy a repetirla en instrucción que no pudieron ver el Windows, me decían. Este es el de Windows. Ok. Sí, tenía habilitado nada más la de Linux. Y esta es la de Linux, ¿no? Entonces, pues podemos repetir nuevamente. Creo que solo vieron la de Linux. Voy a borrar la regla para volver a hacerlo. iptables -F. Ok. Nuevamente, pues ya el comando, pues sí lo vieron. Ahí está aquí el comando de acceso que debemos de tener para hacer el bloqueo, ¿no? Actualmente, ahorita, como borré las reglas, pues en Windows debería de acceder hacia el 8. No debería haber pérdida de paquetes. Ahí está. Tengo respuesta entonces. Ok. Voy a aplicar nuevamente la regla. Y dentro del Windows, nuevamente debería de tener. Sorpresa. Entonces hay un tiempo de espera agotado para esta solicitud. Y hay un bloqueo. Entonces, no está funcionando. Entonces, algo está bloqueando a ese sistema. Estoy haciendo en específico esta parte. Entonces, ahí está. Pedro, volviendo. Sí, ya lo puso Jimmy como adaptador. De igual manera, acuérdate, si estás en Windows 10,
yo tuve que deshabilité el firewall de mi Windows, el del trae por defecto, el firewall que trae aquí por defecto, deshabilitado completamente. Aquí, todo desactivado. O sea, para que si quieren hacer un ataque ahorita, para que cambien sus calificaciones, están al momento de hacerlo, ¿no? Para cambiar. Entonces, aquí está este firewall desactivado. Es en primer lugar, porque si yo lo activo aquí, no voy a tener acceso. Lo estuve verificando y no voy a tener acceso. Además, mi Comodo o mi antivirus también lo tengo desactivado, está en modo silencioso. Tengo el antivirus desactivado y el contenido automático también lo tengo desactivado. Entonces, todo eso tuve que desactivar completamente para hacer lo que es esta práctica del firewall, ¿no? Para que lo controle. Porque aquí tengan en cuenta que no quiero que nadie más lo controle, que lo controle Linux. Linux sea el control o que sea el firewall real que lo está haciendo. Entonces, chéquete a ver, Pedro, si son esas dos opciones que bloquea, aparte de la configuración puente, ¿no? Que es lo que debemos de tener, y por ahí no creo que vaya el problema, más bien va en la configuración del Windows. Entonces, por ahí vamos, es el problema que yo tuve. Entonces, estábamos platicando, ya pudimos ver que sí lo realizó en Windows y hubo el bloqueo. Entonces, lo que estábamos platicando es que quiero que como manera práctica, pues que ese Windows que es el 6, pues sí tenga acceso, pero los demás me lo bloqueen. ¿Cuál sería o qué modificaría de este comando para que yo pueda ver solamente al 6, pero los demás me los bloqueen? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué le tendríamos que modificar a esta regla? Aquí la regla. Espero sus comentarios. ¿Qué cree que le tengamos que hacer o qué faltaría aquí para que solamente me acepte al 6? Googleen rápidamente a ver qué creen que le agregarían a esa regla. Ok. Pues aquí lo que le hace falta a esta regla determinante, si ustedes pueden ver dentro de el listado, vean que dice aquí nos manejan que tiene un destino y que está haciendo todo esto de manera general, como les había dicho, esa primera regla, pues bloquea todo, ¿no? Todo, no quiero que nadie tenga acceso a ICMP, ningún equipo tenga ICMP. Entonces, para que yo pueda saltar lo que es este tipo de regla, es entonces colocar la dirección IP en específico que quiero que salte y que sea aceptada dentro del sistema. Entonces, lo único que tengo que agregar son dos cuestiones que voy a agregarle al mismo comando para que pueda funcionar. Aquí tengo el comando. Y lo que voy a agregar aquí nada más para la dirección IP en específico va a ser este parámetro S. Aquí alguien quiere. ¿Qué pasó, Yaritza? Erika, perdón. ¿Quieres compartirnos algo, Erika? Creo que ya lo descubriste cuál es. Aquí nos dice Antonio, mientras que cambiar el drop por accept, ¿sí? Y la P de Windows. Exactamente, sería las dos, nada más agregarle el parámetro -S para que lo pueda hacer. Entonces voy a agregar mi dirección, que es la .6, que es Windows, ¿no? Que es lo que voy a configurar. Y de aquí no se modifica nada, todo lo demás. Y voy a darle, en vez de negar, le voy a dar, aceptamos todo en inglés. Aceptar. Entonces, aquí debería de funcionar iptables, método de entrada. Esta dirección IP aceptanla por medio de ICMP. Nada más la configuración de ICMP y que sea aceptada. Entonces, no hay ningún detalle. A ver si no hay detalles. Consulto nuevamente lo que es
mis reglas y ya debería haber 2 reglas, ¿no? Entonces, aquí hay 2 reglas. Comparación, pues hay uno, dice MP de partida y uno de destino. Entonces, ¿qué creen que pasaría en esta misma situación si yo corro desde Windows? ¿Creen que va a funcionar esta regla o todavía sigue habiendo bloqueos? ¿Qué opinan ustedes? Pueden comentarlo ahí en el chat. ¿Funciona o no funciona? El comando está bien, pero vamos a ver, ¿funciona o no funciona de acuerdo a lo que podemos ver aquí? Estas son mis 2 reglas que yo tengo de aceptar. ¿Funciona o no funciona? Pueden escribir en el chat. Sí, no, que vayan escribiendo bien. ¿Funciona o no funciona? No veo que escriban ahí, creo que ya se durmieron. Ya estamos. Dice que aquí que no va a funcionar. Ok, va a un punto a que no. No funciona, dice Antonio. Juan y Iván dicen que no funciona. Aprovechando, Antonio, aprovechando, no sé quién más va a comentar. Andan durmiendo todos. Puedes abrir tu micrófono, Antonio. ¿Y tú por qué consideras que no va a funcionar esta regla? Exactamente. No debe de respetar, ¿no? A pesar de que yo le puse una excepción en la parte de abajo y nos vamos a lo que son las reglas, pero vamos a comprobarlo a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué tal si la teoría está mintiéndonos aquí? Entonces dice que en primer lugar las reglas que van en orden, la lectura del firewall va haciendo reglas en orden, lo primero que se establezca es lo que se cumple, entonces no debería de tener acceso porque todavía lo sigue bloqueando aquí, ¿no? Entonces no debería ser. Efectivamente, tiempo de espera agotado para esta solicitud. Entonces debe de haber 4 puntos de partida, entonces sigue sin funcionar. Entonces la teoría es cierta, lo que nos comentó Antonio, su simple lógica funcionó, porque primero estoy teniendo una regla de bloqueo y después estoy dando una de aceptar. Entonces no me respetó a pesar de que yo lo puse de manera correcta. Entonces, pues aquí debemos de invertir lo que es el orden, pero digan, chin, ¿qué va a pasar? Chispas, tengo que borrar todo otra vez y volver a hacer los 2 comandos de nueva cuenta, ¿no? Acuérdense que aquí está fácil, ¿no? Podemos borrar la primera regla de drop y dejar primero la de accept y después generar nuevamente la de drop y ya tenemos un orden consecutivo, ¿no? Primero el punto 6 y después la de drop, la de accept y la de drop. Pero, y si son reglas, 500 reglas, 600 reglas en específico, y tengo que borrarlas y volverlas a hacerlo, todo eso. Entonces, para eso hay 2 opciones. O borrar en específico cuál quiero que se elimine, o generar un script que me permita, acuérdense que el script solamente con ejecutar el punto .sh, se los genera de manera automática, y el firewall iptables funciona con scripts. Así que yo puedo configurar dándole solo un clic, tengo mis 500 reglas y le quiero llevar de firewall a firewall. Entonces solo doy clic y se automáticamente, en vez de estar haciendo iptable -a, import -s, entonces el firewall, el script, te genera automáticamente todas las reglas y te las ubica fácilmente. Entonces, así en un firewall de hardware, así funciona. A Memo le generan los scripts, los SH sobre el sistema y nada más baja reglas. Oh, hay que hacer bloqueos, esta vez hay ransomware nuevo, hay fuerza bruta, entonces le pasan el script, lo añade y lo añade como reglas de virtud. Y así va trabajando, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos hacer esto, queremos hacer el intercambio y no queremos borrarlo todo completamente, sino el que cree de primero. Entonces aquí va a aparecer un comando
donde debemos demostrar el número de líneas de las reglas. Todos ellos tienen un número de líneas. Si yo hago menos L, pues no puedo ver cuál está en primero. Sé que el orden es drop, primero, accept, todo eso, pero si quiero borrar una en específico, no lo voy a saber. Entonces necesito saber cuál es el número de cada una de las reglas. Para esto voy a colocar esta instrucción, menos L, NL, menos line, menos number. O sea, lístame el número de líneas de cada una de las reglas del firewall. Entonces, este me va a permitir listar cada una de las reglas o de los números que traen por defecto. Entonces, debería de aparecer ahorita que drop es 1 y accept es 2. Entonces, vamos a ver si funciona el comando. Perfecto, me apareció la columna, entonces, número aquí. Ya tengo la regla número, voy a ser un poquito más grande. Ya tengo la regla número aquí y aparece el 1 y aparece el 2. Entonces ya tengo reglas. Ahorita sí, ya quiero eliminar, no quiero utilizar el "-f", voy a utilizar un comando en particular, quiero borrar solamente esta regla. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar iptables -d. ¿Qué regla voy a hacer? ¿De qué regla es? Es de entrada, puedo verificar aquí. Y colocar nada más el número. ¿Cuál es el número que tiene? Es el 1. Entonces quiero borrar esta regla. Es el 1. Quiero borrar esta regla para que ya funcione. Entonces, si lo coloco aquí, vuelvo a ejecutar el -n. Cualquiera de los dos, -n, l o line number, ya me aparece que es en primer lugar, ¿no? Entonces ya me aparece en primer lugar esta cuestión. Borré específicamente una regla. Ok, entonces, pues ahorita la prueba de oro, a ver si funciona. Debería de aceptar, porque lo tengo en primer lugar, nuestra línea, y no tiene otras reglas de acceso. Entonces aquí, pongo aquí, y magia. Entonces, sí tenemos aquí archivos enviados, perdidos 0. Entonces, si aplico la misma regla, el orden que teníamos especificado, que respete al 6, pero que a todos los demás los bloquee. No quiero que tengan ping a la máquina. Entonces, aplico la regla anterior. Veo mi listado de reglas. Cambio el orden. Ahorita primero acepta y después bloquea a todos los que se tengan. Entonces, debería de funcionar esta regla. Si yo tengo hacia el 8. Perfecto. Entonces, veo que funcionó. Veo que esta regla sí se cumplió y aquí aplicamos lo que nos decía la teoría. El orden sí funciona, sí sirve. Entonces, pues, más que felicitar a Antonio, que sí aprendió y bien utilizó la lógica para hacerlo, ¿no? Y por simple lógica es lo que a veces nos va a pasar ahorita que empecemos a configurar el de nosotros. Simple lógica, entonces nos ayuda a eso. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no accedas? Matante, golpeas tu máquina y te das cuenta que tus reglas están en desorden. Entonces, ese es el primer orden que vamos a ir manejando dentro de la regla. Perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros. Esto es lo que tenemos en cuestión del firewall iptables. Y ya, nada más utilizar todos los comandos que aparecen y parámetros para ir determinando ciertas reglas y ciertos detalles que vayamos haciendo. Ok. Con esto, pues, ya estamos finalizando lo que es la sesión para que ya nos vayamos a presentar las actividades a realizar y podamos tenerlo ya más claro, que aclaremos, que sean mínimas las dudas que se tengan. Ok, con respecto a esta cuestión de iptables, preguntas, dudas que tengan ustedes en cuanto a esta situación para ir leyéndoles, si no ya pasamos ya a la actividad a realizar. Cualquier servicio que se aplica, 80, 21, 22, 25, los que sean, pueden tener acceso a todos los servicios. ¿Vale? Entonces hay que crear una regla para que estos dos sistemas tengan acceso a todos los servicios, tanto en Windows como en Linux. Posteriormente vamos a bloquear 3 páginas de acceso. Vamos a bloquear tanto en Windows como en Linux, YouTube, Facebook e Instagram. Entonces vamos a tener que tener 3 bloqueos sobre páginas. Vamos a investigar aquí. Hay muchos comandos y códigos que nos dicen cómo bloquear estos 3. Muy fácil, muy sencillo. Solo tengan en cuenta algo en esta parte. Acuérdense que ustedes cuando directamente hacen, no sé, host, la parte de la dirección IP
las máquinas. Facebook, Instagram y YouTube van cambiando sus direcciones IP. Entonces hay un comandito por ahí, les voy a dejar esto chamba de ustedes de la unidad, para que puedan hacer el bloqueo como lo pongan, cualquier dirección que ustedes pongan, entonces va a bloqueárselo el Facebook, el YouTube y el Instagram por ahí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Perfecto. En mi máquina de pruebas, entonces, voy a tener que instalar el primero de los servicios, que va a ser MySQL y FTP. Voy a tener que tener 2 accesos en esa máquina de pruebas, en donde voy a permitir directamente el acceso al puerto de MySQL y al del 21, para que trabajen sobre estos 2 puertos que están haciendo en esta situación. ¿Sale? Entonces estoy trabajando. ¿Sí? ¿Claro? Ahí viene la verdadera situación, que yo te digo. Hay varias formas de cómo hacerlo. Lo puedes hacer en una línea solo de comando o lo puedes hacer de igual manera uno por uno. Pero lo que viene muy en específico es la parte de donde va a tener problema. No es muy difícil bloquear, sinceramente no es muy difícil bloquear las páginas, ¿no? El verdadero problema que traen con estas páginas, estas están hechas para que los ataques no se vayan haciendo. Por ejemplo, si tú conoces que es el 92.68.08, entonces ya sé que Facebook es esta y voy a hacer un ataque a esta página para que yo la bote. Lo que hacen ellos es cambiar a cada rato, tienen un aleatorio y aparte están todo el mundo, van cambiando las direcciones IP. Entonces, lo más complicado, podemos decir, de este bloqueo va a ser no tanto bloquear a la página, sino va a ser bloquear a la parte de la dirección. Como tú entres en cualquier forma, en cualquier estilo, bloquear a esos 3. Pero tú lo puedes hacer con una línea de comando o lo puedes hacer con 3 líneas de comando para cada uno. No pasa nada, no pasa nada. Ahí vas a ver tus reglas. Inclusive tú les puedes nombrar las reglas: bloqueo YouTube, bloqueo Facebook, bloqueo Instagram. Y tú vas bloqueando el acceso. Hay una parte, si no me equivoco, creo que dentro de IP Tables hay una parte que tú puedes poner mensajes donde tú puedes llamar a tus reglas. Entonces ahí lo puedes ir colocando cada uno del acceso. Entonces, así lo voy a hacer, ¿sale? Entonces, tú puedes, lo haces en una sola regla. Lo importante es que lo bloquee. Aquí lo importante, las reglas sí son importantes, ¿no? Y si lo hago en una sola línea de comando, mucho mejor. Pero lo importante es que funcione lo que es la regla. Entonces, ahí vamos, Antonio, por esa parte. Y aquí, posteriormente, vamos a hacer el de pruebas. También va a tener un servicio que es SSH, que va a trabajar sobre el puerto 22, donde vamos a bloquear esta conexión. Entonces, aquí vamos a configurar si ya tenemos permitido a todos los servicios. Entonces, una vez que pongamos esta regla, debería bloquear el SSH o el acceso remoto, ¿no? Aquí, por defecto, una vez ya configurado todo eso, vamos a cerrar todos los puertos al público. Ya no quiero nada más, salvo el 80. Solo voy a poder acceder al 80, pero acuérdense que el 80 trabaja sobre HTTP. Entonces, pudiera haber, voy a trabajar sobre el 80, pero estos 3 deben de estar bloqueados, ¿sale? Entonces hay que crear una regla que bloquee al público de todos los demás servicios que no se están utilizando, pero que el 80 sí funcione. Entonces tengo que dar libre internet o el HTTP en esta parte. Y de las reglas anteriores, crear y ejecutarlas en un script. Y ustedes ya saben cómo la parte de crear script, ¿no? La parte del .sh dentro de Linux. Entonces, yo puede ser que con un solo comando y la manera práctica, si se los adelanto, ¿no? Cuando lo estemos exponiendo, lo estemos dando a conocer, entonces debemos dentro de la práctica, borrar con iptable -f todas las reglas. ¿Y cómo voy a comprobar esto? Que al momento que ustedes ejecuten el script, puedan añadirse las reglas y que funcionen. Entonces, aquí, la manera práctica para demostrar va a ser, una vez ya tenga configurado todo, lo guardo en un script y ya lo tengo directamente. Y para la manera práctica, lo voy a ejecutar dentro del script. Una vez que yo ejecute el script, se añaden automáticamente todas las reglas de aquí. No hacerlo uno por uno, ¿no? Que ya lo borré. Entonces, el script más o menos así queda. Vamos a ver el script.
Cualquier duda que vayan apuntando, pueden mencionándolo en el escritorio o en el chat. Aquí tenemos, vamos a ver un script de ejemplo. Reglas SH. Entonces, así más o menos es la configuración. Ahorita lo dejo en pantalla grande para que lo puedan ver. Entonces, así es lo que son las reglas. Todo esto lo compilas dentro de un SH y automáticamente se añaden al file. Automáticamente. Ya le enlistaste, ya lo tienes todo completo, automáticamente. Y aquí podemos ver todas las reglas IP tables. Esto lo puedes transportar a donde quieras y lo puedes ver. ¿Vale? Entonces, ahí se capturaron la pantalla, ahí estaban algunos comandos que tienen en específico de esta práctica y algunos más que ustedes van a investigar. Entonces, a eso se refiere la parte de ejecutarlas en un script, ¿no? Borrar todas las reglas con -f y posteriormente ejecutarlas dentro del script y ver la funcionalidad de los servicios nuevamente. Pruebas, ahí está aquí, nos dice instalar en la máquina de prueba los servicios de base de datos, FTP y SSH, mostrando que los servicios funcionan correctamente antes de la implementación del file. No vas a ver que funcionamos, ¿no? Como yo lo hice con el ping, vi que daba servicio, que proporcionaba acceso y posteriormente que ya con los bloqueos y todo, pues vamos a ir implementando todas esas cuestiones. Una vez configuradas las reglas anteriores, lo que les dije, crear un script que permite ejecutar en una sola acción todas las reglas del file y puede ser transportada esta regla, ¿sale? No se les olvide lo que les voy a solicitar, el archivo SH de las reglas. No se les vaya a olvidar enviar todas sus reglas para que yo pueda verificar. Yo lo pueda compilar incluso en mi máquina y ver si funcionan sus reglas realmente. Es la manera de transportar sus reglas y ver si funcionan en mi equipo. Entonces, no se les olvide enviar su SH. Correcto. De aquí, antes de que pasemos a la parte de entrega, dudas, preguntas que tengan sobre esta práctica. Ok, vamos a ver a Jimmy. En el caso es que se comunique Windows con Linux, es trabajar con los dos al mismo tiempo. Inclusive van a ser tres, Jimmy, si lo podemos ver de esa manera, ¿no? Es una máquina, solamente voy a configurar un firewall con Windows. Otra va a ser solo otra máquina, voy a configurar IP tables para que tenga acceso. Y mi máquina de pruebas, la máquina de pruebas es la que va a tener servicios y voy a estar haciendo pruebas con los dos sistemas y ver que funcione en esta manera. Esas máquinas pueden ser en una sola máquina, o pueden ser en dos máquinas, o pueden ser en tres máquinas, como ustedes tengan en cuestión sus recursos, tanto de hardware como de software que los pueda soportar. Entonces, pues yo lo que recomendaría con dos máquinas sacan la chamba muy bien. Con tres máquinas sí la vamos a sacar dependiendo de su sistema y de sus capacidades de sus equipos. Entonces, con eso sí lo sacamos. ¿Alguna duda en cuestión de que ahorita ya trabajemos en términos un poquito ya más, qué es lo que vamos a entregar, cómo lo vamos a entregar, cuándo lo entregamos, todo eso? ¿Alguna duda que tengan? Profe, una duda. Sí, Marcos. Vamos a utilizar a necesitar que, no te escuché. Vamos a utilizar una máquina para crear las reglas, otra máquina para verificarlo, y la otra máquina, ¿para qué era? Una máquina es para IP tables, una máquina para que configures SonaLaRm o Komodo o algún software que traiga Windows, y una máquina de pruebas. Estas máquinas pueden ser, como les había dicho, físicas o pueden ser virtuales. ¿Vale? Entonces son tres máquinas. Okay, sí, de nada. Era mi duda, muchas gracias. De nada, Márquez. Jimmy. Profe. ¿Sí? Profe, entonces puede ser que también sea con una máquina nativa y con las otras puede ser virtuales, y así con esos podemos trabajar juntos, ¿verdad? Exactamente, así es. Muy bien, Jimmy, muy bien, tú lo has dicho. De acuerdo a sus recursos, tampoco los quiero obligar a que tengan que hacer otras cosas extraordinarias, ¿no? Pero pues sí vamos a necesitar al menos con dos máquinas, sí sacan muy bien la práctica. Ya con una sí la sacarían, pero sí estaría un poco más
más difícil de virtualizar y dependiendo de cómo estén sus sistemas, ¿no? Entonces, pues con 2 sí la sacamos fácil. Ok. Creo que no hay ninguna duda más. Ya son las 12, ya solo vamos a terminar con la explicación de aquí de abajo. La entrega. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un videíto. Vamos a hacer un video completo de todo el manual de usuario y configuración de ambos firewall, de los dos que ustedes están manejando. ¿Sale? Entonces, tenemos que hacer toda la configuración completa. El trabajo va a ser en VNAS. Ustedes pueden elegir con qué VNA van a trabajar, con cuál van a realizarlo. Entonces, somos 25 para 25, 26. ¿Cuántos somos en él? Somos 25 participantes. Hay alguien que va a cambiar solo. De modo, alguien va a tocar cambiar solo. Yo creo que sí. Uno nada más va a ver solo. Y no se rajan los demás. Entonces, pues vamos a tener 12 equipos y Antonio, si lo soporta su máquina, pues lo trabaja individual, ¿vale? Entonces, así podríamos tomarlo en cuenta. Y los demás, pues pueden ser. Nada más continuando para ver lo que nos hace falta. Es obligación que los dos integrantes participen, los dos hablen. Acuérdense que este es un manual de usuario, o sea que es completamente toda la práctica. Vamos a tener desde las configuraciones, desde las demostraciones, todo lo que hacemos dentro de un documento que manual de usuario lo vamos a hacer, pero ahorita en video, ¿sale? Para eso vamos a tener de 5 a 8 minutos para grabarnos, para colocar todo lo que necesitemos, que nos pide la práctica para comprobar. Lo que nos necesite la práctica para comprobar es lo que quiero que vaya en el video. Eso es lo que quiero que vaya directamente, explicando ustedes cuál es su desarrollo, qué es lo que ustedes adquirieron, toda esa parte, ¿no?, de información. Entonces, ahí deben de tener la portadita, ahí van a tener su procedimiento, ahí deben tener su desarrollo y los aprendizajes adquiridos. Ok, la única variante que vamos a tener a comparación de los videos que hemos enviado, esto lo vamos a tener que subir a YouTube. Nuestro sistema Moodle solamente tiene 20 megas de capacidad, entonces no creo que esos videos les lleven 20 megas de capacidad. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a tener, todos tienen una cuenta Gmail. El que no lo crea puede crear una cuenta de manera personal. Y todos tienen un canal, si no sabían dar cuenta, todos tienen el acceso a YouTube desde que tengan su cuenta. Entonces, para esta manera práctica van a enviarme lo que es el link de YouTube. Yo el link de YouTube voy a recibir. No voy a decir que lo estoy recibiendo por Gmail, no voy a recibir ni un video por ahí. Yo los voy a descargar desde YouTube. Entonces, necesito el link de YouTube, que me envíen el link de YouTube. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Es la fecha máxima para entregar, única entrega, 30 de octubre de 2020. Entonces, según nos dice aquí, tenemos 9 días para entregar. Tenemos 9 días para preparar esto, ponernos de acuerdo con mi VNA que voy a trabajar para que yo pueda desarrollar esta práctica y subirla a YouTube y enviarle el link al maestro y no se les olvide enviar lo que es su SH. Muy importante que envíen su SH, que es con el que yo voy a comprobar en mi máquina que funciona el script y que están funcionando cada una de las reglas que ustedes hicieron con su VNA, ¿sale? Y si tengo alguna duda, pues los voy a contactar para poder calificarlos bien. Si no se entiende en el video, voy a tener que contactarlos y va a tener que hacer una entrevista de manera virtual. Entonces, traten de hacerlo lo más detallado posible para que no lleguemos a esa entrevista virtual. Ok, escucho a alguien que estaba... ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, mientras escuchamos a alguien o ya estamos acabando, ya estamos terminando con... ¿Sí? Solamente uno, solamente una persona, y yo en el video voy a ver el nombre de los integrantes, pero acuérdense que va a ser válido que yo les califique a los dos integrantes,
que vea los nombres en la portada y que participen, no como me hicieron en el video anterior. Somos el equipo tal y tal, y solamente una persona habla, termina y no hablar. Entonces, es obligación, de que los dos hablen, los dos configuren. Y yo, de preferencia, ¿cómo podemos dividir? Uno hable solamente de Windows y uno hable solo de Linux. O quieren hacer su diálogo, su guión. Yo voy a explicar esta parte de Linux y yo también explico de Linux y también de Windows y de Windows. Entonces, se pueden organizar ustedes en equipo para que todos configuren, prueben reglas, todos tienen que probar, no solamente yo voy a instalar, configuro y que haga la chamba Jimmy solo, ¿no? Él va a hacer la chamba de probar las reglas, no, las pruebas, tanto configuración como pruebas, lo tienen que hacer los dos para que sea válido. Todos los puntos, es como una entrevista normal, que hagamos de manera física, pero es de manera a través del video. Y si no cumplen esas reglas, pues no va a haber calificación y nos vamos a una sesión virtual donde los dos integrantes van a demostrar esta práctica de manera virtual. Entonces ahí tenemos que hacerlo de manera pues mucho mejor. Vamos a hacerlo mucho mejor en un video para no llegar a ese punto de que tenga que hacer una cita y hacerlo. Entonces podemos minimizarlo con un video. Seamos lo más explicativos posible.